iniciemos con el contenido. Entonces, básicamente lo que buscamos aquí es poder hacer uso de todas las capacidades de inteligencia artificial generativa para todo el ambiente de SAP. ¿Por qué? Porque se encontraron diferentes retos y dolores cuando estamos trabajando en este tipo de ambientes con los clientes. Uno principal es toda la parte de seguridad y performance que puede estar en riesgo a nivel empresarial, teniendo en cuenta que SAP y todos los sistemas de SAP están detrás de generalmente ambientes con configuraciones a nivel de firewalls, de VPNs, de diferentes capas de autenticación que son complejas, que nos pueden, digamos, no ser tan ágiles en el acceso a la información y en el análisis de esta. Y pues claramente debemos mantener esa seguridad porque no podemos exponer ningún ambiente de SAP productivo a agentes de inteligencia artificial que no cumplan con diferentes eh, temas de capacidad y configuraciones inseguras que pueden repercutir en un impacto negativo. También tenemos un acceso directo, no podemos hacer, digamos, como accesos directos a las bases de datos porque esto puede violar la seguridad empresarial a nivel de políticas e incluso impactar el performance a nivel productivo. Otros retos como son, por ejemplo, toda la parte de las APIs de SAP que anteriormente son como muy rígidas en el sentido de que tradicionalmente estas APIs de SAP tienen como estructuras específicas, comandos predeterminados que nosotros cuando estamos trabajando con inteligencia artificial eh, seguramente vamos a encontrar ahí como no vamos a hacer como concordantes entre sí y nos va a dificultar la integración entre la IA que es tan dinámica versus, por ejemplo, las respuestas estructuradas que un sistema SAP puede necesitar. También tenemos toda la parte de los formatos de datos puntuales de SAP que no son nativamente entendidos por los modelos de inteligencia artificial, como son iDocs, las BAPIs que lo ven ahí, los RFCs, que de pronto los han escuchado o han trabajado con ellos anteriormente, que también necesitan como un conocimiento muy específico a nivel de sus estructuras. Y seguramente esto nos lleva al otro punto y es, bueno, no solamente tenemos esas APIs rígidas, los formatos específicos, sino también son miles de APIs para consultar de acuerdo a los diferentes módulos con los cuales estén trabajando nuestros clientes. Entonces, necesitamos siempre como encontrar a un experto en los módulos, primero con los que estén trabajando en la empresa, pero también con la experiencia dentro de esa para entender cuál es la API correcta para una tarea específica que se necesite. Y también encontramos retos a nivel del descubrimiento o ese discovery nativo, que no tenemos como un mecanismo de inteligencia artificial agéntica que exista dentro de SAP. Entonces, es importante también tener en cuenta ese punto. También otro reto es como esa adopción de las mejores prácticas a nivel de ser compliance respecto a SAP. Entonces, sabemos que cualquier integración que se haga con estos sistemas, pues debe seguir unas recomendaciones de patrones y mejores prácticas recomendadas directamente por SAP para disminuir lo que serían riesgos, por ejemplo, de corrupción de datos, de fallas a nivel de auditorías que se tengan que hacer o de actualizaciones que se van a generar y las organizaciones finalmente pues necesitan asegurar que esos agentes de IA operen dentro de esos frameworks. Otro punto importante pues es el tiempo de desarrollo también para cada caso de uso en donde tenemos que implementar de forma
personalizar las APIs, hacer unos mapeos, configuraciones de seguridad. Y el tiempo típico va de 3 a 6 meses por cada punto de integración. Y que esto nos lleva a que todo este tiempo de implementación para un único punto nos va a llevar a este último challenge que encontramos, que finalmente es las integraciones punto a punto no van a escalar. No van a escalar ni a nivel de implementación ni a nivel de mantenimiento. Entonces, necesitamos pues una forma estandarizada de acceder a estas capacidades de consulta y analítica que tendríamos sobre los datos de SAP. Y es aquí donde entra el MCP Server para SAP, desarrollado por AWS, que en este momento no hay necesidad y elimina como esa fricción que tendríamos de implementar un proceso de integración con cada una de las APIs de SAP, de acuerdo a los módulos que se tengan para cada uno de los clientes. Aquí puntualmente nos estaríamos integrando con las APIs de OData, con las cuales estaríamos trabajando ya sea en SAP SC o SAP for HANA, para que lo tengan en cuenta, y puede ser consumido directamente ya sea por Quick o por Unide o por Kiro como solución de asistente de inteligencia artificial generativa, o incluso integrarlo a un agente externo que ya tengamos desarrollado. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que a nivel de documentación, este agente va a estar ejecutándose por medio de Bedrock Agent Core. Agent Core puntualmente va a ser la ejecución o la plataforma sobre la cual va a estar corriendo este MCP. Entonces, ahí estaríamos también haciendo la habilitación de este servicio dentro de los objetivos de posicionamiento de IA que tenemos a nivel del partnership también con AWS, y poder seguir ofreciendo nuevas capacidades y un valor agregado de innovación a nuestros clientes. ¿Qué tipo de casos de uso podemos atacar? Importante de nuevo tener en cuenta estos dos puntos, o sea, estas dos versiones. Entonces tenemos diferentes casos de uso con los cuales podemos, primero reimaginar lo que serían los procesos de negocio. Entonces podemos tanto directamente con un MCP server y un tipo de agentes similares a estas, poder integrar tanto la data de SAP como la data por fuera de aplicaciones de SAP para crear diferentes y orquestar diferentes acciones por medio de estos agentes, combinando toda la parte de los datos de ERP con del ERP de SAP, como son el CRM, si tenemos la parte de logísticas y toda la parte de fuentes de datos externos para hacer, por ejemplo, un onboarding de clientes 360, hacer todo un flujo de supply chain inteligente también integrado con fuentes externas, o, por ejemplo, planeaciones financieras también que se tengan, en donde podamos traer toda la data de, por ejemplo, el módulo de finanzas de SAP, integrarlo con datos externos del mercado y pasarlo directamente a sistemas de recursos humanos o sistemas internos con los que estaríamos trabajando. Automatizar, por ejemplo, la resolución de excepciones dentro de los ERPs. Entonces, que un agente de inteligencia artificial esté monitoreando constantemente las transacciones de SAP para detectar anomalías a nivel del inventario, de la producción, de las finanzas con las cuales estamos trabajando aquí, e implementar escenarios como reducir el tiempo de procesamiento de este tipo de solicitudes hasta en un 80%, autosolucionar este tipo de problemáticas con nuestros clientes y empezar a entender cuáles son
de pronto las demoras a nivel del producción y encontrar esa causa para poder analizar y remediarlo. Y también tenemos otros casos de uso enfocados, por ejemplo, a mejorar lo que sería la productividad del desarrollador. Entonces, esto ya va más enfocado, por ejemplo, a la parte de poder simplificar la integración con los datos para poder hacer consultas sobre estas APIs, que en este caso particular, que es el ejemplo de hoy que estaremos viendo, lo que haríamos es, por ejemplo, por medio de Agent Code, ejecutar un agente que tenga la capacidad de integrarse con mi sistema de SAP y por medio, por ejemplo, de una solución como Quick, yo puedo hacer consultas sobre esos datos y simplificar lo que sería la configuración de conectores custom o de todo, por ejemplo, un proceso de ETL o de ETL que anteriormente trabajábamos. Para este MCP Server, importante tener en cuenta que estas son como las funcionalidades principales, que va directamente a lo que sería el acceso al autocatalog y a la metadata directamente dentro de SAP, ver cómo se mapean las relaciones entre las entidades, de nuevo para tenerlo en cuenta, SAP for HANA y ISC a nivel de las bases de datos, ya sea que estemos en RISE, sea algo nativo o on-premise. Tenemos seguridad a nivel empresarial, entonces vamos a seguir con esos patrones y mejores prácticas recomendadas con SAP para generar flujos de autenticación que nos permitan asegurar que el MCP Server esté utilizando los permisos correspondientes. Entonces, por ejemplo, si lo vamos a integrar por medio de incógnito y la autenticación la hacemos con un usuario que solamente tiene acceso a unos módulos financieros, el MCP Server solamente pueda ver esa data y pueda brindarle ese acceso seguro. Toda la configuración de CRUD, entonces es ya como tal las operaciones de lectura, de creación, de actualización e incluso de eliminar de forma granular diferentes datos que podamos tener para poder pues establecer como ese tipo de acciones, poder desplegar de forma automatizada y también escalar. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que estamos hablando puntualmente del despliegue con Agent Core, en donde vamos a ejecutar el agente que va a estar utilizando este MCP Server. Y al hablar de escala, estamos hablando de que todo al estar en plantilla como código, es un solo despliegue que debemos realizar y de acuerdo pues a la cantidad de usuarios que vayan a necesitar este tipo de solución, pues lo van a poder hacer por medio de esas capacidades. Y ya directamente empezar a entender cómo lo que sería servicios estándar de SAP, conectarnos a ellos o directamente a APIs customizadas que tengan los clientes o tipo data para traer el catálogo y todas las APIs permitidas. Y ya con esto ir a todo lo que sería tener un agente totalmente inteligente que esté contextualizado con nuestro negocio y que pueda entrar como esa parte core para preservar lo que sería ya los estándares de data que hayan definido. Importante tener en cuenta que dentro del portafolio de IA vamos a estar utilizando directamente tanto los servicios de APIs, porque vamos a estar usando Amazon Bedrock Agent Core, como las aplicaciones listas para su uso, que en este caso este agente lo vamos a consumir por medio de Quick Suite. Esta es un poco a nivel de la arquitectura para que entiendan cómo funciona este MCP Server. Como ven aquí, en este paso 1 tenemos un usuario que va a estar utilizando algún flujo de aplicación, ya sea directamente una solución como Quick, donde vamos a poder consumir el agente, o incluso si tuviéramos otros aplicativos personalizados o externos para poder crear este agente, lo podemos hacer sin ningún problema.
Va a haber una capa de autenticación que es importante también tener en cuenta para validar pues que podamos tener acceso a las APIs de SAP y podamos por medio del MCP Server traer la información que necesitamos. El tercer paso es una yo hago esa autenticación. Voy a tener un token de validación que me va a permitir entender pues ese nivel de acceso que tengo. Y finalmente pues vamos a estar en el cuarto paso ya ejecutando lo que sería el MCP Server para poder hacer las consultas directamente a todo lo que sería la suite de SAP, que en este caso se maneja pues con una integración en BTP, con BTP, en donde estaría administrando los diferentes APIs a los cuales voy a tener acceso y voy a poder ejecutar cualquier consulta que necesite. Aquí tenemos algunos casos de uso. Digamos, en formato de clientes que ya han hecho este tipo de escenarios, ya sea para automatizar cuentas directamente de facturación que se necesita hacer con clientes, facturas, órdenes y solicitudes en donde tengamos que identificar discrepancias que hayan, clasificar excepciones de acuerdo a la severidad. Entonces, poder rutear todos estos tipos de casos de uso por medio de la gente y poder encontrar no solamente el contexto de por qué se está presentando la discrepancia o por qué estoy clasificando las excepciones con un tipo de severidad e información específica, sino también que podamos tener acciones recomendadas. Hemos visto otros casos que están más enfocados a la administración de excepciones del ERP, que ya lo conversamos en el otro slide, o ya directamente hacer un diagnóstico también con inteligencia artificial para analizar causa raíz directamente de posibles errores que se estén presentando a nivel de la operación, a nivel del performance, alguna métrica que no está dando bien. El BI analiza, por ejemplo, a nivel de las APIs, patrones de transacción que puedan darnos como pista de que, bueno, está sucediendo este problema y puede generar un impacto a nivel operativo. El agente de IA va a poder hacer ese diagnóstico y ejecutar también esta resolución. Entonces, para poder empezar, básicamente, bueno, esto es más como para de cara al cliente, pero sí tenemos un user guide que les voy a dejar aquí en el chat, para el cual ustedes pueden acceder. Ahí van a tener toda la información detallada de la arquitectura a nivel técnico, de cómo funciona. Lo pueden desplegar, tienen ya la plantilla como código de CloudFormation para poder desplegar este agente o este MCP Server y que puedan acceder por medio, por ejemplo, de Quick y activen este agente para que puedan empezar a probar. Hay una serie de tips que también tenemos y es, bueno, tenemos que ver bien cuál es el ambiente de SAP, la versión que tenemos, que tienen nuestros clientes para entender pues la compatibilidad que la tengo aquí. Como les decía, SAP for HANA o SC con NetWeaver 7.4 de versión. Entonces es una primera validación que tenemos que hacer. Nosotros deberíamos también, en el momento de generar la ejecución de una demo, poderla mostrar a nuestros clientes, pero también que el cliente pueda interactuar con ellos, con el MCP Server, y proponerles una POC finalmente, ¿no? Entonces, voy a pasar un segundo a lo que sería la parte práctica para que lo vean de forma visual y hoy, permítanme un momento, voy a cambiar la pantalla. También tenemos una sección de preguntas que entiendo que pueden utilizar por si tienen alguna duda hasta ahora.
Bueno, entonces aquí en el chat, no, en el correo de seguimiento que tengamos después de esta sesión, les voy a compartir el blog oficial donde van a poder encontrar toda la información que les acabo de dar, que es este blog que ven aquí. Y aquí van a encontrar todas las capacidades del MCP Server, la arquitectura, o sea, cuáles son los servicios que se despliegan cuando estamos haciendo uso de este MCP Server, esta arquitectura que acabamos de ver. Y bueno, denme un momento. También vamos a poder ver cuáles son las regiones que son soportadas en AWS para que ustedes puedan acceder en esto. Principalmente en Latinoamérica no tenemos, lo que hacer en América tenemos North Virginia, Ohio y Oregon para que lo tengan en cuenta, en donde se puede ejecutar. Tenemos ya una lista de cuáles son las herramientas del MCP que tenemos a disposición, por ejemplo, encontrar los servicios de SAP, obtener la metadata, leer directamente una entidad de OData con la cual estamos integrados, hacer una contabilización, crear una nueva entidad, un nuevo registro de alguna entidad en particular que tengamos dentro de SAP y con base en eso poder pues trabajar para generar las operaciones CRUD que vimos en las diapositivas, que son las de crear, actualizar, eliminar y poder importar pues esto. Toda la parte de cómo se gestiona el tema de autenticación, que lo podemos hacer directamente por dos opciones, Cognito o Entra ID. Todo lo que es los prerequisitos a nivel de SAP, que es como el primer paso que debemos hacer para validar con nuestros clientes, a nivel de network, de redes, también cuáles son las configuraciones que necesitamos y todo el paso a paso del despliegue. Listo, entonces voy a cambiar de pantalla. Un momento. Voy a poner una grabación. No espero ese nivel, pero sí. Ahí se ve. Listo, tenemos a la derecha lo que sería el SAP, el Quick, perdón, ya donde estamos configurando SAP. Anteriormente, digamos, en esta sesión lo que hicimos fue como la integración ya con toda la parte del sistema de SAP. Y el agente, en este caso, ya está desplegado y está listo para ser consumido por medio de Quick. Entonces, en este caso particular, vamos a hacer esa validación de los conectores con los que vamos a estar trabajando. Ahí, por ejemplo, ya tenemos el MCP Server habilitado dentro de Quick y lo vamos a probar. Entonces, en este escenario, lo que estamos haciendo es le vamos a solicitar al MCP Server que nos dé ejemplos de prompts con los que podemos trabajar con este MCP. Perdón, o sea, con el mismo MCP, o sea, con el mismo. Entonces él ahí me da indicaciones, bueno, me puedes generar consultas a nivel de muéstrame todos los servicios web APIs disponibles en SAP, qué servicios de tipo UI tengo. A nivel de exploración de metadata le puedo hacer consultas, dame la metadata del servicio, de un servicio específico, qué entidades y campos tiene otro servicio llamado API Billing. Entonces me da también ideas de cuáles son esas consultas que yo puedo ejecutar. Y
y empezar a entender, pues, no sé, muéstrame las órdenes de compra mayores. Entonces, aquí en este caso yo le consulto o le estamos consultando qué materiales son los más repetitivos de adquisición de este último año. Entonces, el MCP Server lo que va a hacer es ir a explorar el servicio de órdenes de compra para identificar los campos de material y fecha y luego consultar los datos. Entonces, en ese caso, él va a pedir una solicitud en donde le vamos a aprobar esa acción. Entonces, en este caso particular, es importante tener en cuenta que lo que está haciendo por detrás es ir a buscar en la metadata de servicio que tenemos e ir a consultar esa información. Importante tener en cuenta que, bueno, ahí ya le doy permitir y le voy a dar acceso a nivel del servicio que necesite. Aquí voy a hacer un stop otro momento y es los permisos se heredan a partir de la autenticación que hayamos ejecutado. Entonces yo tengo que, yo voy a heredar los permisos del usuario de SAP que pues ya previamente en el sistema tenga configurado en el sistema de SAP. Entonces voy a poder acceder a esa información. Entonces ya él ahí va a hacer la información, incluso si tiene que hacer una corrección de el campo puntual que tiene que ir a consultar, porque anteriormente él pensaba que tenía que ir a una entidad particular, pero resulta que no, que tenía que ir a otra. Entonces él ya va a ir a hacer esa consulta. Y si quieres copiar el equipo para yo no volverme un cuello de botella ahí con el equipo. Y en este caso, él va a empezar como a iterar directamente para entender sobre qué tipos de entidades tiene que ir a hacer las consultas. Entonces, en este caso, incluso el modelo dice, bueno, necesito obtener más datos. Y lo que está sucediendo ahí directamente es que se está haciendo ya a través del proceso de validación de autenticación 2 y 3, poder entender si tenemos acceso a esas entidades y a esas APIs puntuales. Voy a adelantar un momento acá. Entonces, bueno, ya ahí eso lo podemos ver ahora y es básicamente todo como las especificaciones de consultas que él va a necesitar hacer. Y en este caso particular, él entonces ya con base en esas órdenes de compra que fue a consultar dentro del sistema de SAP, me va a ofrecer los resultados, entonces me muestra cuáles fueron los materiales más repetitivos de adquisición en el último año, cuántas órdenes de compras se tienen, cuál es el material número 1, me da todas las especificaciones, la descripción de ese material y a partir de ahí pues ya me entrega todo un análisis, no solamente a nivel de la respuesta que yo le pedí, de la pregunta, sino observaciones como por ejemplo que este producto domina completamente las adquisiciones recientes con presencia en casi todas las peor, que son las órdenes de compra. Los wheels son el componente más pedido en cada línea de bicicletas. Siempre se piden el doble que otros componentes. Y las familias de bicicletas BKR 300 y BKR 200 son las líneas con más órdenes repetidas. Entonces también me empieza a generar como esos insights adicionales sin necesidad como de entrar en, pues como en ese detalle adicional para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Y aquí voy a volver a mi pantalla. Y es básicamente que ustedes puedan, como partners, poder acceder a lo que sería el paso a paso del despliegue de CloudFormation. Puedan hacer las pruebas directamente si tienen algún sistema de SAP base con el cual ejecutar alguna prueba, poder activar el MCP Server y empezarlo a consumir por medio de Quip. Aquí está todo el detalle directamente de cómo se debe configurar el stack, la configuración de parámetros,
todo el flujo pues, que se necesita para la autenticación. Y si tienen alguna duda o necesitan ayuda en alguno de los pasos, nos dejen saber, pero el next action que recomendamos es que puedan hacer las pruebas ustedes internamente. Lo que vamos a hacer es compartirles en un correo de seguimiento cuáles van a ser los pasos a seguir. Les envío la documentación y el acceso a lo que sería el CloudFormation para que lo puedan desplegar sin ningún inconveniente. Y pues cualquier duda adicional que tengan, nos la dejen saber por medio de, vi una reacción al fin, una señal de vida, nos lo puedan hacer saber por medio de correo electrónico. Bueno, no siendo más, hoy la sesión era muy puntual porque lo que queremos es que puedan acceder pues a esta documentación, la puedan leer atentamente, puedan hacer las configuraciones y puedan activar pues el MCP Server. Y cualquier duda adicional que puedan tener, pues estamos súper atentos y muchas gracias a todos por el espacio. Gracias, Ana María. Gracias a todo el equipo de AWS por acompañarnos y por brindarnos esta sesión de hoy. Agradecemos a los que se conectaron. Les recordamos que se pueden contactar con el equipo local también, con Jorge Lina o con José Manuel Quesada, y que esta grabación va a estar disponible para que la puedan revisar cuando ustedes consideren. Les deseamos a todos una excelente tarde.